Esto pasó en Santos Pecadores. Mi querido Fede, me dijo que tenía un tema. Sí, aprovechando que hablamos de comedias, me gustaría hablar de, bueno, justamente del humor como concepto, de los tipos de humor que hay, porque hay diferentes tipos, Sí. y abrir un poco el debate de, vivimos un poco en la época de los límites del humor, ¿no? Se hacía un tipo de humor hace 10 años, 20 años, y hoy parece que cada vez salen menos comedias porque la gente se atreve menos, porque dice cualquier cosa de lo que haga humor, me van a caer 25.000 personas a decirme que está mal y demás. La gente parece como que no. Bueno, sin embargo, después te sale un Borat o un El Dictador y te hacen eso. Si bien El Dictador es del 2016, 15, 16. No, incluso antes, sí, por ahí. Pero da la sensación de que cada vez hay menos cantidad. Todavía existe gente, bueno, Ricky Gervais, Louis C.K., que siguen haciendo Louis humor C.K., negro. me encanta. A mí también. Recordemos fanático. que tiene una... Es alto pedófilo. Ahora tiene ese problema. Tiene ese- Ahora no, lo tiene de antes. Ahora salió a la luz. Sí, no sé igual si está comprobado, pero sí leí sí, algo. sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Se masturbaba delante de mujeres sin su consentimiento. ¿Quién no? Ah. Eso, No, por favor. Eso no sé, como mínimo, como humorista sí que hacía una comedia de bastante calidad y Sí. Me a encantaba. mí me encantaba. Me encanta. Me encanta, sí. El de Eso no Maybe, cambia. El de Maybe, ¿lo viste? Creo que sí. Es mi favorito. Está muy bueno, está muy bueno. Este- Yo vi la serie de él. Él tiene una serie que Ah, se llama ¿sí? Louis C.K., que Claro. hace una Netflix, serie ¿no? donde se interpreta a sí mismo. Claro. De un comediante y además está tremendo. Tiene capítulos medio flojardi, pero otros están muy buenos. Así que arrancamos, si quieren, hacemos como los tipos de humor para A que ver. la gente los entienda primero. Hay dos grandes categorías en el humor, que es el humor, digamos, más comercial, más popular, por así decirlo, Sí. y el humor más inteligente, que se llama humor inteligente o humor intelectual. La diferencia básicamente es que uno es más simple, y el chiste está explícito, y el otro, el humor es un poco más complejo y el chiste no está explícito, está implícito, y vos tenés que utilizar justamente el intelecto para entender qué es lo que quiere, dónde está el chiste, ¿no? Ajá. Que Ok. acá es donde entra el tema del sarcasmo, por ejemplo, y la ironía. Normalmente los chistes con ironía son chistes inteligentes. ¿Por qué? Porque vos tenés que entender qué es lo que está ironizando, ¿no? El otro tipo de humor es... Te cuento exactamente el chiste tal y como es. Simple, básico y no tenés que pensar nada. Y está Esos son los dos grandes bloques. Y está también el tema de comedia de situación, ¿no? Como puede ser... Sitcom es el... No sitcom, sino... ¿cómo se llamaba? La última fiesta, ¿era? O la de Peter Sellers. Sí, En la última donde- cena. ¿La última cena era? ¿O Sí. No, sí, la última fiesta. Bueno, algo así. En donde él tenía comedia de situación, en donde uno se equivocaba porque el camarero estaba borracho y le servía o le sacaba la Sí. peluca a alguien. Bueno, también tiene la pistola desnuda, tiene mucho de eso. Bueno, de ahora comedia de sí, situación. vamos a hablar justamente de eso. Dentro del humor comercial hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el humor blanco. El humor blanco sería el humor inofensivo. Básicamente, el que no quiere ofender a nadie. Es un humor más familiar, más sano, se podría decir. Aburrido. Y que depende. Porque se nutre mucho de situaciones cotidianas. El gran ejemplo de este humor blanco sería, por ejemplo, Friends. Friends es Claro. una serie... Amo. A lo más, ¿ves? Entonces no era tan malo. Malísimo, dice. No era tan malo. Sola se pisó. Realmente Friends tuvo mucho éxito, es el gran éxito del humor blanco porque es inofensivo, realmente no ofenden a nadie, no hay burlas, no se meten con nadie, entonces sería como un ejemplo de humor sano. Después tenemos el humor físico. El humor físico es el de los golpes. Por ejemplo, el Chavo, por ejemplo, Los Tres Chiflados. Claro. Cuando alguien se parte la cara contra una columna, contra una pared, la gente se ríe por algún motivo, es Sí, gracioso. sí. Y ese sería el humor físico, como digo, los Tres Chiflados, el Chavo, Mr. Bean también, porque dentro de este humor están los gestos. Todo lo que sea gesticular, sorprenderse con cosas, poner caras raras, entra dentro de este humor físico. Después tenemos todo esto, digamos, dentro de él, el humor comercial, digamos, o explícito básico, por entenderlo de una manera. El siguiente sería el humor... Bueno, la pistola desnuda también tenía ese. Ahora vamos a la pistola. Ok. Es otro tipo de humor, la ¿Ah, sí? pistola desnuda. Evidentemente, Porque después... cada cada le comedia metían, claro, se pueden nutrían de agarrar varias cosas, o sea, pueden entrar en varias categorías. Después tenemos el humor grotesco. El humor grotesco es sobre todo el de los insultos.
cuando uno se saca, se enoja y empieza a putear, a veces hace gracia, que sería, por ejemplo, el humor de Yayo, por ejemplo, Claro. puteando cuando se saca con un chiste. Midachi, por ejemplo, sería otro humor relativamente grotesco, te reís de cuando putean, cuando hay insultos de por medio, sería como el humor grotesco que por algún motivo también hace gracia. El grotesco, igualmente, como con su denominación teatral de grotesco, en realidad es la confluencia de comedia y drama. Ajá. El grotesco, como tal, como género teatral, es la confluencia de drama y comedia, como por ejemplo Esperando la carroza. Claro, donde ese sería... era un drama, pero que generaba risa, pero justamente el último texto que tiene, no me acuerdo, se llama Mónica la actriz, no recuerdo el apellido, es De nosotros me río. Ujú. Cuando ella se reía y decía, ¿de qué te reís? De nosotros me río. Puede ser, sí. Esperando la carroza es considerado como un ejemplo de lo que es el humor grotesco. Fíjate que las escenas graciosas justamente es cuando se enojan, cuando discuten. Es ese tipo de humor. ¿Cómo se llamaba la actriz? Ahora no me acuerdo. La actriz, la principal. China Zorrilla. China Zorrilla, Sí. cuando se enoja y cuando los reta a los hijos y demás, eso es como lo gracioso de la película a veces, ¿no? Por eso entra de esta categoría de grotesco. Después tenemos el siguiente, que sería el humor verde. El humor verde es el que está involucrado el sexo, todo lo que tenga que ver chistes sexuales sería humor verde, Sí. o también entra quizá lo escatológico, podrían ser chistes verdes. Y después tenemos el humor de la burla, que este es el más controversial de todos. Siempre existió este tipo de humor, que es burlarse de otra persona, el bullying, que tiene que ver con ridiculizar a una persona, humillar a una persona, que también existe este tipo de humor, que es justamente uno de los más controversiales. Y después tenemos por último otro... Dice, lo de Midachi entra a la categoría humor de mierda. No, bueno, chicos. Puede ser, hay gustos para todo. Después tenemos otro tipo que ya es lo que encadena un bloque con el otro. Decíamos, el humor más simple y comercial con el humor más complejo, intelectual o inteligente, que es el tema de los estereotipos, que esto también es súper controversial justamente ahora y después lo vamos a tocar, si da tiempo, lo tocamos más en profundidad. Los estereotipos, lógicamente, es generalizar un grupo de gente con alguna característica en común y bueno, están los chistes de estereotipos como puede ser el chiste de gallegos, el chiste de judíos, el chiste de catalanes, el chiste de lo que sea, es agarrar un grupo de gente y hacer un chiste sobre una de sus características, que la característica no tiene por qué ser mala, puede ser mala o buena, simplemente es hacer humor con ese estereotipo. Claro, acá es donde digo que yo encadeno los dos bloques. ¿Por qué? Porque el chiste de estereotipo puede ser simple, puede estar diciendo explícitamente algo y entonces entra dentro de lo popular comercial. Pero el chiste sobre estereotipo también puede ser con sarcasmo. Y acá es donde entro al siguiente bloque, que es el que decía, el de humor inteligente, con sarcasmo y demás. Dentro de este bloque está, por ejemplo, la sátira. ¿Sí? La sátira es utilizar la ironía para generar una crítica o algún tipo de denuncia sobre algo. El ejemplo más claro de una sátira sería, por ejemplo, Mafalda, o sería, por ejemplo, Lelutiers. Utilizan la sátira para criticar algo, pero la particularidad que tiene la sátira es que normalmente tienen como una especie de moraleja, es decir, intentan enseñar un valor, es constructivo. Esta es la característica de la sátira. Charles Chaplin en El Dictador. Fan del dictador. Sí, pero ese puede estar en la siguiente categoría. Ahora vemos... Era si- una sátira también, era Es sátira, sí. Reírse de Hitler, digamos. Correcto, exacto. Después tenemos... El siguiente género es la parodia, que no es exactamente lo mismo que la sátira. ¿Por qué? Porque la parodia, el elemento en concreto de la parodia es la imitación. Ajá. Que acá es donde yo creo que entra Ok. Chaplin con el gran dictador, porque está imitando a Hitler. Entonces, Sí. cuando hay imitación de por medio, se convierte en parodia. Eso. Ok. Y bueno, sí, el ejemplo más claro sería el de Chaplin o bueno, los Simpsons cuando parodian películas. Hay un montón de escenas de películas que parodian en los Simpsons porque las hacen parecidas, están imitando algo, con lo cual eso es parodiar. Después tenemos el sarcasmo, que es muy parecido a la sátira, también es utilizar la ironía para generar algún tipo de burla con
el fin de que sea una crítica y una denuncia. La diferencia es que la sátira es más constructiva, intenta más enseñar un valor, y el sarcasmo es más destructivo. Es ir tipo a criticar algo directamente sin tener que... Es más destructivo, ¿sí? Y la sátira es más constructiva. Vale. Después tenemos también, ya quedan dos y los dejo, después tenemos el humor seco, ¿sí? El humor seco es como el de la indiferencia, el de no tener reacciones. Por ejemplo, un ejemplo sería Cacho Garay, o incluso el mismo Borat, es decir, que te cuenten algo súper impactante y vos quedarte así impasible, ¿no? Que te cuenten, por ejemplo, Cacho Garay, ¿lo tienen a Cacho Garay? ¿The Office? En algunos casos sí. Cuando te pasa Bueno, algo Afterlife también tiene esas cosas. Puede ser. Afterlife tiene de esas cosas también. Y Borat, por ejemplo, también tiene una parte de humor seco porque le dicen cosas como, no sé, le hablan de feminismo, le hablan de racismo, qué sé yo, y él se queda como... Sí. Se queda así, ¿viste? Y no hace falta hablar, solo con el gesto de la indiferencia genera humor eso, porque también es transgresivo, es decir, no es algo que pasaría en la realidad, que algo impactante te tiene que impactar, entonces si te quedas impasible y no te impactás, te hace gracia. Eso es el humor seco. Y después por último está el humor negro, ¿no? Que el humor negro es el que ya toca los temas más sensibles, como sobre todo la muerte. Tocar el tema de la muerte, tocar el tema del cáncer y demás. Hacer ese tipo de comedia, que bueno, sería Louis C.K., por ejemplo, Family Guy. Weekend at Bernie's. Ajá. O Fin de Semana de Locura, Correcto. en donde tenían un muerto y eran millonarios y lo tenían de amigo y lo iban llevando de acá para allá. Eso es humor súper negro. Espectacular. Eso es humor súper negro. O Muerte en un funeral también, en donde el que había fallecido en realidad termina siendo... Era gay y era el enano que aparece y empieza a llorar. Y dice, bueno, el enano era Peter Dinklage, ni más ni menos. Exacto. Sí, categorías de humor negro. Sí. No son muchas. No hay muchas películas. No hay tanto, porque justamente es súper controversial. Y después tenemos la última categoría que no entra en ninguno de los dos bloques, porque, o mejor dicho, entran los dos. Se puede hacer tanto humor comercial como humor inteligente, que es el humor absurdo y es uno de los más El humor tocados. inglés, digamos, Monty Python. Sí, el humor absurdo es lo que toca lo surrealista. Algo que no puede pasar en la realidad, algo que es incoherente. Por ejemplo, un ejemplo sería... el mismo Capusotto, por ejemplo. Capusotto haciendo de Mickey Vainilla, lo deben tener, ¿no? Sí, pero ahí hay una crítica social. Sí, hay una crítica social, pero tiene todo lo otro. Sí. Utiliza el sarcasmo, la ironía y demás, pero desde lo absurdo. ¿Por qué? Porque hace cosas como que tener una aplicación. Mickey Vainilla es la parodia de un nazi, ¿sí? Y hace una aplicación que va esquivando. La aplicación te dice cómo esquivar a los pobres y demás. Más es algo bien, sí. súper... Se nutre de varias cosas. Es un humor súper negro, pero es absurdo, porque evidentemente en la realidad no puede pasar eso. Ajá. Entonces, ¿Por qué no? Hay que hacer No, la por favor, aplicación. por favor. entonces, el humor absurdo se puede utilizar tanto para el humor intelectual como para el humor simple, digamos. O sea, Ever Ludueña, por ejemplo, sería otro ejemplo de humor absurdo, porque evidentemente es un gordo que dice que es futbolista y no sé qué. Son cosas que no pueden pasar. Entonces, vos te reís de que es absurdo eso, de que es incoherente. Básicamente te reís de la incoherencia. Entonces, estos serían todos los tipos de humor. Y ahora me gustaría abrir un poco el debate en el tiempo que nos queda sobre que actualmente vivimos justamente en una época donde se le están poniendo muchos límites al humor, porque hay mucha gente que considera que no está bien reírse de ciertas minorías o demás, sobre todo temas... chistes machistas, chistes homófobos, chistes racistas y demás, que depende de cómo sean tocados, pues son muy controversiales y hay mucha gente que está en contra de eso, entonces cada vez hay menos gente que haga ese tipo de humor. Entonces a mí acá me gustaría hablar sobre un documental que pasó que para mí ejemplifica bastante lo que está pasando, que es, no sé si lo vieron, no creo porque no está en muchas plataformas, que es el problema con Apu. ¿Lo vieron? No. Bueno, Apu es... el personaje indio de Los Simpsons. Sí. Apu Nahasanamapetilan. Sí. Joder. Es el estereotipo de un indio de los años 90 en Estados Unidos, donde en esa época el estereotipo de indio era que se ponían un deli market, un supermercado, que acá se le llamaba Badulaque. ¿En Argentina cómo se llama? Donde trabaja Apu. El chino. Un supermercado. Bueno, acá le dicen Badulaque. Un mini super. ¿Pero no tiene nombre en Los Simpsons en Argentina? No, el mini super. El Apu. mini super. Apu. Bueno, no importa. El mini super de Apu.
Entonces lo que pasó fue que fue pasando el tiempo, hay muchos hijos de indios que ahora se sienten americanos y demás y Señor Bellows. luchan contra ese estereotipo y sacaron un documental que se llama El problema con Apu, en el que se quejan justamente de que a esos chicos les hicieron bullying en la escuela y demás con el tema del acento y demás cosas. Se quejaban del estereotipo de indio. Desde que pasó ese documental, sacaron ahí a Apu de Los Simpsons, porque Los Simpsons se siguen haciendo. ¿Se lo sacaron a Apu? Sí, Se acaba de lo enterar la sacaron. calle, atención. Sí, obvio. O sea, lograron sacar a Apu de Los Simpsons y eso fue súper Pero controversial. siguen manteniendo al doctor Nick Rivera, Es que sí, es es que- un mexicano en Argentina y es un argentino aquí en España. Es que el tema está en que todos Los Simpsons es un estereotipo de algo. Homero Simpson es un estereotipo... Almacén, dicen acá, que es un El almacén. almacén. Sí. Homero Simpson es un estereotipo de americano que intenta estereotipar al americano vago, al machista, no sé qué. Moe Sislak es otro estereotipo. Ken Brockman es otro. Todos, básicamente, Sí, obvio. todos los personajes son estereotipos de algo. Ese es el objetivo de Los Simpsons, estereotipar para hacer sarcasmo con eso. Ujú. Entonces sacar a Apu fue lo que levantó la polémica de decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde está bien estereotipar y hasta dónde está mal Yo estereotipar? creo que la gente está muy sensible. Bien, Está demasiado ok. sensible. Para un toque, no te gusta, no lo mires. Ujú. Mira otra cosa. Bueno, Sí. no por nada a esta se le llama la generación de cristal. Sí, no, es tremendo. Claro, porque yo puedo entender que depende de qué chistes, si son machistas, homófobos y demás, puedan ofender. Lo que pasa es que yo me pongo a analizar y digo, Apu es un tipo laburador que tiene es emprendedor, tiene su propio negocio, un tipo de familia, un tipo bueno y demás. Digo, ¿qué es lo que molesta de Apu? Y se quejaban del acento, básicamente, como si fuera algo malo tener acento indio. Y eso es lo que yo no comparto. La verdad no comparto para nada que por que se estereotipe un acento, la gente se queje. A mí yo no estoy nada de acuerdo con el documental, entiendo que ustedes tampoco. ¿Ustedes qué opinan No, de no, eso? no. ¿Para ustedes está bien, por ejemplo, estereotipar un acento indio en una serie? A ver, es la realidad. No era el objeto de burla No. el acento. No es que Homero le decía, ¿cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? No te entiendo. No. Claro. Era un personaje que le pasaban cosas, tenía Sí. historia, era indio, nada más. Es lo único que tenía. Exacto, Pero- no es que opino se igual. reían de su acento. Ahí, Claro. ahí hay una diferencia. Sí. Si se riesen de su acento. De hecho, por ejemplo, Little Britain, Sí. que es una serie hecha en Inglaterra, había, que era de humor negro, humor muy ácido. Había uno de los sketches, eran muchos sketches. Little Britain la recomienda porque es espectacular. Y había uno, era ayuda a los gordos. Y había una de las que estaba ahí en el lugar que pedía ayuda, que era India. Ujú. Y la que hacía de Casi te gorda, vas al pasto. la gorda decía, ¿cómo? No te entiendo, no te entiendo. Ay, no te entiendo. Algo Exacto. con curry. Ujú. Pero claro, Ese es- era bestial, ese es un pero chiste. pero obviamente no era la burla hacia la India, sino era generar el personaje de decir qué animal que era. Exacto. Digamos. Pero ahí estaba siendo objeto de burla la persona por su... En el caso de Apu, no. En En el ningún caso de Apu, momento no. se hizo eso. Exacto. De hecho, hasta si me apurás, te ayuda a descubrir la cultura, porque cuando encuentra a su mujer y tienen hijos, cuenta un poco. Nosotros tenemos muchos hijos y qué sé yo, y tenían a Ganesh ahí. Bueno, le buscan el lado negativo, pero bueno, por algo se le llama la generación de cristal. Todo tiene que ser con cuidado. Exacto. Y Y de yo- hecho, y yo no creo hay que- diversidad. Ahora no habría diversidad. De hecho, no sacaron a un indio. O sea, no hay un indio en el dibujo. Que es lo que siempre le pidieron a Exacto. a Si lo, Disney. si lo pones es porque lo pones, si lo sacas es porque lo sacas. Exactamente. Exacto. Entonces, lo que genera hoy por hoy, que es un poco conectando con lo que ha pasado esta semana, es la gente te dice qué hacer de tu contenido. Exacto. La gente Sí, te obvio. dice qué es lo que tenés que hacer para no sentirte ofendido. Pero y si está- vos te estamos- ofendés, es un problema tuyo. Exacto. O sea, si yo ponele que salgo con Eugenia y a los 2 días no me llama y yo me siento ofendido, ¿es culpa de Eugenia? No. Culpa mía. O sea, A ver, es hay de un todo. tema mío. ¿Qué Por ella supuesto porque me que- tiene que llamar? Por supuesto que hay un montón de cosas que reformar, como por ejemplo, hace 20 años se hacía el humor de Videomatch, donde se cosificaba a la mujer, que hoy lo vemos como una barbaridad, Sí. pero en ese momento no se veía Es mal. una Entonces, cuestión contextual, sí. es contextual y entonces sí que hay que entender que hay cosas del humor que sí se pueden reformar en busca de una mayor justicia, por así decirlo, porque se puede haber gente ofendida. Ahora, en la búsqueda de eso nos podemos como pasar de rosca Nos y pasamos ya de rosca. nos pasamos de rosca y llegamos
llegamos a un punto en el que no se puede hacer nada, porque es lo que vos decís, si ponemos al indio, me van a criticar por ponerlo, porque lo estamos estereotipando. Ahora, si lo sacamos, también me van a criticar, porque Claro. entonces no sos diverso. No, tenés que poner un indio que parezca indio, pero que hable como americano. Y que no tenga acento. Pero Sí, yo sí, no es sé como- por qué la gente se pone tan mal cuando los estereotipan. Es que yo O sea, también no lo entiendo pienso. por qué te pones tan mal. ¿Cuál es el No, problema? el problema no Yo es creo- que, no es que se pongan somos mal. todos básicos, nos queremos El problema- sentir todos súper especiales. Todos tenemos un estereotipo. ¿Cuál Por es el supuesto. problema? ¿Y cuál es el problema de reírnos de nosotros mismos o de reírme de tu estereotipo? A ver, mientras no lo hagan tu cara. O sea, hay lugares No, y también lugares. es culpa de los Simpsons de haber accedido a esos reclamos. Sí, Padre sí. de Familia Amo. ha hecho, Mm. o sea, humor en donde ha dibujado a Sí. una nena con síndrome de Down. Sí. O sea, Depende del objetivo, o sea, del Exacto. formato de la serie también. Yo comparto 100% con vos. Yo creo que los estereotipos existen Sí, por una existen. cosa de la naturaleza del ser humano que tiene un comportamiento en masa. No todos. O sea, normalmente se habla en filosofía de que el comportamiento de masa se aplica al 80% de la población. O sea, el 80% normalmente copia cosas de su comunidad y el 20% se sale un poco del estereotipo. Pero la gran mayoría de gente sigue estereotipos, es decir, yo me voy a comportar muy parecido a lo que me rodea, a Sí, mi entorno. No me sí. voy a, si nací en Argentina es muy difícil que me comporte como alguien de China. Sí. Es mucho más probable que adquiera cosas culturalmente y eso me va a encajar en un estereotipo. No en todos, Lógico. no en todos los estereotipos, Obvio. pero en unos cuantos sí. Obvio. Entonces los estereotipos existen, pero sí, lo que sí es verdad, y esto se habla mucho de manera muy interesante, se hablaba en Últimos Cartuchos, sobre todo en el programa, no sé si lo tenés, Sí, de sí. Miguel Granados y Garabal, que chocaban mucho, por eso en parte quizás se terminó el programa, pues chocaban mucho con estos temas, porque Miguel Granados defendía esta idea de que está bien hacer humor. Al final, el humor se nutre de la realidad. no, O sea, el, yo humor, no, intento- el humor se nutre de que te vean o no. Sí, pero Ese digo, es el tema. Si lo que vos vos haces humor y nadie te consume, se acabó tu humor. cuando uno hace humor, el humor se nutre mucho de la realidad. Entonces, se intenta aplicar cosas de la realidad, de las situaciones cotidianas, transformarlas y hacerlas divertidas y hacer humor con eso. Entonces, lo que defendía Garabal, tanto Martín como Victoria, era que sí es verdad que el humor se nutre de la realidad, pero al mismo tiempo la realidad se nutre del humor, porque hay muchas cosas que nosotros vemos en la tele y después aplicamos en la realidad. Sí. Entonces ellos se quejaban, por ejemplo, del tema de Rebelde Way, ya saliendo un poco del humor y demás. Sí. Decían, en Rebelde Way estaban los típicos, los lindos eran los populares y los feitos y gorditos eran los que les hacían bullying. Y entonces Miguel Granados decía, claro, pero es que eso es lo que pasa en la realidad. O sea, Cris Morena está replicando una situación de la realidad. Es la realidad. Y es verdad, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los Garabales le decían, está bien, Cris Morena se está nutriendo de la realidad, pero la realidad al mismo tiempo se nutre del humor, porque entonces la nena gordita que vea Rebelde Way lo va a naturalizar y va a decir, entonces esto es la realidad, Pero el esto tema es lo es- que pasa, entonces es normal que me hagan bullying. El problema- Entonces es como un bucle que se retroalimenta. La realidad hace humor y el humor hace realidad. Está Entonces bien, pero es el complicado. tema es querer incorporar a algo como educativo cuando es un producto comercial. Sí, Yo no exacto. te estoy criando con no sé, un auto, porque un auto es un producto comercial y una telenovela es un producto comercial. Ahora, sería grave si el Estado tuviese una novela en donde pasase No, a el esto. Estado no, pero... Cris Morena lo único que quiere no Sí. es educar. Quiere plata. No. Ella quiere quiere plata, plata, y es para el eso está mercado. esa novela. Pero hay que entender que hay mucha gente vulnerable a aplicar cosas. O sea, Bueno. uno el ve. bullying existió El bullying a existió. tu padre le hicieron bullying, sos a tu un- abuelo le hicieron bullying lo Bueno, del ¿y te colegio. parece bien? No, pero Es una tampoco. realidad. Pero es, No sé si pero es una algo realidad. que Es una realidad, Es no- Pero inherente también- al ser pero- humano. pero eso es Fede, como de- inherente es- al ser humano. No, el pero marcar espera. la diferencia. Ahí discrepo, porque es como decir, hace 20 años, cuando cosificaban a la mujer en Video Match, decir, es que es la realidad, así No. tratan los hombres a las mujeres. No, Bueno, pero eso se puede hay construir. cosas, no, hay cosas inherentes al ser humano, que es siempre uno se define por propio y en diferenciación al otro. Sí, Siempre. En obvio. cada grupo humano siempre vas a encontrar la diferenciación entre unos y otros por características propias y diferenciándome del otro. Esto es sociología. Entonces, lo que hace el ser humano por sí solo, es encontrar similitudes y tratar de también diferenciarse. Y siempre lo vas a encontrar en todo grupo humano.
vas a encontrar que se diferencian de otros grupos humanos. Sí. Digamos, pasa entre las religiones. ¿Por qué es inherente Sí, al ser humano? ok. Eso no lo vas a poder cambiar. Esto No, de eso no. heal Yo the digo- world, de todos somos iguales, no va a pasar y no pasa No, nunca, porque nunca siempre va a vas a pasar. encontrar afinidades. Sí. Y Yo siempre, y yo los estoy todo de niños, acuerdo. el niños están aprendiendo. Sí. No podemos exigirle que tenga la mentalidad de un adulto de 20, 25 años de la empatía, porque el niño no está formándose. Entonces el bullying a los 6, 7, 8, 9, 10 años lo vas a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque son crueles. Mirá, yo te cuento una experiencia propia. Yo, en mi inocencia, cuando la señora que trabajaba en casa cumplió años, y me acuerdo porque mi mamá me recontra cagó a pedo, pero yo lo hice desde la inocencia, no para cargarla ni nada. Le hice como un regalo y el regalo era un trapo de piso. Me está Pero te juro, porque claro, yo la tenía asociada con que eso era su labor. Desde mi inocencia, yo tenía 6 años. ¿Me entendés? Entonces yo unía, la única vez que la veía a ella era cuando venía a mi casa a limpiar. Entonces, claro, eso era bullying para la señora. Sí. Y mi vieja me agarró y me dice, vos estás loco, ¿cómo le vas a dar eso? Claro, hoy lo entiendo y estoy, obviamente... Está bien, en pero contra, digo, Le esa- desde regalé la uno más lindo. Desde la inocencia, Es que digo, justamente el niño también no... es que él lo estás diciendo, vos asociás cosas en función de la información que absorbes. Entonces, lo que puede pasar es que vos, siendo un niño y te adaptás a lo que ves, podés ver películas o series que te indican, que te muestran cosas, como, no sé si esa concreta, pero te puede mostrar cosas como asociar el trapo a tal, ¿entendés? Entonces, vos lo que vas a tender a hacer es... replicar eso, o sea, replicar lo que ves en la televisión. Entonces, a Sí. lo que yo voy es, yo veo las dos partes, o sea, por una parte veo, los estereotipos existen. Y entonces, parodiar sobre eso, hacer chistes sobre estereotipos, a mí no me parece mal, porque los estereotipos son una cosa de la naturaleza humana. Entonces, Sí. por un lado lo entiendo y me parece bien, y entiendo que el humor se debe nutrir de la realidad. Ahora, por el otro lado, la otra cara, también veo que es recíproco y que la realidad también se nutre del humor. Entonces, hacer un chiste sobre estereotipo también lo refuerza, es decir, no lo deconstruye. ¿Me No explico? podés Lo podés- deconstruir todos los estereotipos. Exacto. no, Acá pero nos algunos dicen, sí. con Es ese- decir, con ese hace, criterio- hace 20 años se cosificaba a la mujer y se aceptaba, y eso cambió. Es decir, el humor cambia porque la realidad cambia. Oyentes, pero con el concepto de vulnerable tampoco veamos películas de guerra porque nos vamos a salir a los tiros, dicen acá. La humanidad va a dejar de existir cuando la generación de cristal llegue al poder. Y Catu dice, se retroalimenta realidad y ficción. Sí, por eso, pero por eso es como también lo que le Pasan echan la las culpa dos a los cosas, pasan las videojuegos dos porque cosas. los videojuegos son violentos. Entonces también tendríamos que crear un ente regulador de contenidos. No, no sé si Y regulador. ahora, pero Es que ese ¿quién controla al El regulador? No, ¿quién controla? Claro, en ¿quién ese es la supuesto? policía de la Claro, policía? porque te dicen, si hacemos tendencioso políticamente o que haya mensajes políticos que nos Tal convenga, cual. Sí, sí. lo vamos a dejar. Ese es el dilema eterno que ya lo dijo Lisa Simpson, que es ¿y quién es la policía de la policía? Exactamente. ¿Quién controla el que controla? En definitiva, yo creo que acá al margen de esto, también creo que hay dos conclusiones que saco rápido, que es una Sí. es, hay que tener una tendencia a aprender a reírse de uno mismo. Es decir, Bueno. a mí me pueden hacer un chiste sobre porteños, siendo Sí. porteño, y me dicen, los porteños son todos cancheros, no sé qué, tienen el ego alto. Y yo aprendí a reírme de Obvio. eso. Yo aprendí a reírme, Sí. aprendí a reírme de eso. A mí ya no me ofende, pero puedo entender que haya gente que se pueda ofender. Entonces entiendo las dos cosas, pero ojalá en algún momento la tendencia deje de ser de cristal y aprendamos un poco a reírnos más de unos mismos. Y si no querés entrar en el estereotipo, lo puedes decir. Mirá, es que yo no entro en el estereotipo. O sea, y sí, me río pero te voy a justa- decir que no. No, sí, pero te voy a decir tampoco que lo no en la tenés que cara. decir. A mí, que o sea, yo- a mí me pueden decir un montón de cosas. Y si yo no me siento no me siento representado por eso, Sí. no. O sea, si dicen los argentinos son todos chorros. Y no voy a decir, hey, no, porque yo no lo soy. Exacto. Fin. Sí. No hago un escándalo Sí. y levanto Pero lo- una pero lo que pancarta no- para decir, no, van a decir. Pero lo que no te huevo. gustaría es Lo que pasa lo es que no es te- más fácil a través de una El tema es computadora. cuando Lo no que te no te- dan laburo por ser Eso, argentino. Bueno, eso. pero ahí El pasamos problema- del humor a la acción. El problema está en cuando vos te presentás así en una entrevista o en lo que sea, en un grupo social y dices, hola, soy argentino, y ya todos, viste, se agarran los Bueno, bolsillos. sí, Eso sería obvio, una mierda. pero eso ya deja de ser humor. Pero eso, el humor tenemos que entender Ahí ya que salimos como del algo- humor y ya Es que lo ahí dejamos está, para, el tema es- claro, el para otra tema columna. Y la, pasa a ser xenofobia directamente. Exacto. pura y Por dura, eso, claro. por eso el humor toca mucho la realidad y ya entramos en un debate quizá Sí. más profundo. 12:55, última, La Fede. última conclusión que saco es hay que también aprender a entender los sarcasmos, justamente porque, por ejemplo, el personaje de Michael Scott
es Sí. un personaje homófobo. Yo estoy totalmente en contra de la homofobia. Y él es homófobo, entonces... ¿Qué cuando película es? Perdón, Michael Scott. Michael Scott es Steve Carell en The Office. Ah, ok. Hace el personaje típico de un jefe boludo que es homófobo, Sí, que sí, es sí. Sí, machista y demás. Entonces, yo estoy totalmente en contra de eso. Ahora, yo entiendo que todo eso es sarcasmo. Cuando Michael Scott es homófobo, lo que se está riendo es justamente de Exacto. los homófobos. Bueno. Entonces, hay una diferencia sustancial entre reírte con Michael Scott o reírte de Michael Scott. Claro. Eso es lo que hay que entender y eso me parece fundamental para Es que lo cuando uno ve una fundamental es la comedia. educación, entonces. Cuando uno ve una comedia tiene que entender eso, que si vos te reís con Michael Scott, eso es grave, porque te estás riendo justamente de, de los gays. Sí. En cambio, si te reís de Michael Scott, no te estás riendo de los gays, te estás riendo de los homófobos. Sí. Entonces ahí es donde entendés el sarcasmo, entendés el chiste y ahí es donde el humor funciona. Lo que hay que Esa hacer mi es estimular la educación. Tengo un mensaje larguísimo de Octavio. A ver. ¿Qué haces, amigo Mareque? Me gustaría estar ahí, pero bueno, entiendo lo que estás viviendo cuando tu compañero te deja de garpe. Yo me había comprometido a estar con vos ahí a las 12:30 y bueno, estoy acá abriendo la cocina porque mi compañero me dejó de garpe y me dejó solo. Así que bueno, ¿qué te iba a decir? Nada, simplemente lo que quería era hoy hacer un sorteo homenaje el 5 de febrero, y hace un año que Retruco acompaña al programa Santos Pecadores y para mí es un verdadero placer haberlos conocido, a vos y a H, a toda la gente que conforma hoy KW Radio, pero que en su momento fueron ustedes dos que se acercaron buscándome y bueno, nada, simplemente la parte, si podemos decir la parte emotiva de esto es que rescato la amistad que hoy tengo con vos, la amistad que tengo con H y que sigo creyendo firmemente en este proyecto que me ofrecieron hace un año atrás y que hasta que ardan las velas seguiré estando con ustedes. Un fuerte abrazo, los quiero mucho a toda la gente que compone hoy KW Radio y obviamente a la gente de Santos Pecadores y a la gente de Rectángulo de Juego, ¿por qué no también? Bueno, vamos un beso cerrando. grande, cuídense mucho y nos vemos. Es larguero. 1:28. Yo acá hubiera puesto la canción esa de tararara, ta, 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 Ay, ta, no. la que ponen. Sí. Bueno, ¿saben qué? Por culpa de Octavio y su mensaje largo, no voy a hacer el sorteo hoy. Lo vamos a dejar para mañana. Sí, bueno, señor. Tengo chance de ganarme Van a la tener, milanga. sí. Qué Así rico, que la milanga. las palabras que voy a anotar a los que participaron y voy a dar más chance para así también lo sorteamos con H mañana, si es que viene. Supuestamente viene. Sí. Bueno, veremos. Si no viene, igual mañana lo remato, ¿eh? Lo remato, Yo el me puedo remato ganar, del coso. ¿Me puedo ganar la milanga? No Tenés puedo. que participar. Ah, puedo. Sí. Ok. Bien, señores. 12:59 minutos. Y este programa se ha terminado. Este programa de jueves. Bueno, ¿les Sí, gustó el debate? Me gustó el debate. Estuvo bueno, Me quedaría bueno. mucho más tiempo. Mareque hace bullying a mi empleo. No, por favor. Por favor. Es una bestialidad lo que acaban de poner. Se tiene que arrepentir de lo que dice. Por favor. Nos volvemos a encontrar en el día de mañana. A las 9 de la mañana, como siempre, aquí en Santos Pecadores. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Galle. Gracias a vos. Adiós. Hasta mañana a ustedes y a ustedes dos hasta el jueves que viene. Vale. Muchas gracias. Adeu, pórtense bien. Adeu. Adeu. Chao. KW Radio.